Buenas tardes. Agradezco la invitación a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Congreso de Integración de Imagenología. Yo soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy médico radiólogo adscrito del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Hospital de Especialidades en el área de ultrasonido. Continuando con la exploración obstétrica, hablaremos del ultrasonido estructural morfológico del segundo trimestre. Ya comúnmente se le conoce como ultrasonido estructural. La realidad es que es un ultrasonido como el que hemos venido aprendiendo en nuestro entrenamiento de imagenología, solo que debemos aceptar que estos ultrasonidos cada vez se están haciendo por la parte del área de materno-fetal, que es una subespecialidad de ginecología y obstetricia, y ellos empiezan a tener protocolos que es importante conocerlos. Como tal, no hay tanta diferencia en lo que hemos aprendido en nuestras rotaciones o en nuestras visitas en áreas de obstetricia, pero vale la pena conocer cómo están ya descritos en diferentes sociedades a nivel mundial, sobre todo la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, con sede en Londres. El objetivo principal de la exploración ecográfica de rutina en el segundo trimestre es proporcionar información diagnóstico precisa para la prestación de una atención prenatal optimizada con los mejores resultados posibles tanto para la madre como para el feto. El procedimiento se utiliza para determinar la edad gestacional y se lleva mediante mediciones fetales con la detección oportuna de anomalías fetales en el crecimiento hasta el final del embarazo. Dentro de los objetivos principales es detectar malformaciones congénitas y embarazos múltiples si es que no se ha realizado alguna exploración. A nivel mundial se recomienda por lo menos una exploración a nivel durante todo el embarazo. Si se tiene que optar por alguna, se recomienda que sea esta del segundo trimestre, donde observaremos una evaluación detallada de la actividad cardíaca, el número de fetos, la edad y el tamaño fetal y la anatomía fetal básica, así como la placentación que vamos a tener y la ubicación ya en este momento de cómo está la placenta. ¿Cuándo lo debemos realizar o cuándo se recomienda realizar? Entre semana 18 a la 22. Y esto le va a permitir a los pacientes que tienen pobre acceso poder tener un periodo de exploración entre la semana 16 hasta la 25. O sea, decir que tenemos solamente de la 18 a la 22 la exploración, pues en esas condiciones, cuando la paciente no tiene tantas posibilidades de realizarse una ecografía, podemos extender el periodo de tiempo que es entre la 16 a la 25. Tenemos parámetros de tiempo que si lo vemos hasta antes de la semana 18 o después de la semana 26, la investigación de la anatomía fetal va a ser un reto mucho más difícil, y si a eso le sumamos que tenemos un equipo que no es tan actualizado, o si la madre tiene comorbilidades como obesidad o alguna cirugía previa o miomatosis, nos va a ser muy difícil la exploración y ser precisos en lo que estamos tratando de describir. También el límite que tenemos de la semana 25 es que posterior a esa semana es menos preciso tener como la edad exacta de la edad gestacional que tiene el producto. Entonces, dentro de los principales objetivos de la exploración en este trimestre es establecer la edad gestacional. Entonces, como ya hemos mencionado, tenemos como límite la semana 24 o 25, donde las características que debemos tener es que la circunferencia cefálica y la longitud femoral deben concordar. Después de la semana 24 se va a asignar un tamaño, pero ya no la edad gestacional. Dentro de las mediciones que hacemos y que tenemos que tener en cuenta, las recomendaciones son para un plano anatómico correcto de la circunferencia cefálica y el diámetro parietal, es que tenemos que tener un corte transversal a nivel de los ventrículos laterales y los tálamos. Debemos observar la línea media de forma horizontal y el cabo septum pelúcido debe cortar en la línea media en 1/3 del frontal y 2/3 del occipucio, observando los calipers que debemos colocarlos perfectamente
en el diámetro del parietal, en una tabla externa y una tabla interna, y en la circunferencia cefálica en ambas tablas externas. El plano correcto para la medición de la longitud femoral debe estar en los dos extremos osificados de las metáfisis y debemos observarlas claramente. Vamos a medir el eje más largo, donde la epífisis distal no se debe excluir en la medida. La recomendación es que sea entre 0 y 15 grados con la horizontal. La circunferencia abdominal, el plano anatómico, debemos tenerlo lo más redondo como sea posible. La vena umbilical debe ser visible en un recorrido corto y veremos el estómago visible, los riñones no los debemos observar, ni el corazón. Los calipers los debemos poner en los extremos de la piel. Dentro de las recomendaciones que ya está aceptada para realizar como tal un protocolo de ultrasonido estructural, se recomienda que sean 20 planos explorados en toda la morfología anatómica del producto, con 2 barridos que pueden ser longitudinal y transversal, y se va a combinar la información de la evaluación de la biometría fetal con la del líquido amniótico. Todo esto en conjunto nos va a permitir, al término del estudio, tener la detección de alrededor 50 anormalidades. Por eso la importancia de realizar una importante exploración. En los barridos, dentro del primer barrido, ya nos puede brindar tanta información como saber si este feto presenta anencefalia o simplemente que no tenga vitalidad. Veremos en la columna el situs abdominal que sea normal o que si tenemos alguna hernia, meningocele, espina bífida, agenesia sacra, teratoma, sacrococcygio. La cabeza, veremos enfermedades como holoprosencefalia lobar, cerebelo en forma de banana, en la cara noftalmia, cataratas o labio hendido. El tórax, defecto septal, atrioventricular o malformación congénita de las vías aéreas pulmonares. En abdomen, si el bebé tiene ascitis, agenesia renal bilateral, atresia duodenal, gastrosquisis o onfalocele. En la pelvis, si existe displasia renal quística, obstrucción del tracto urinario. Y en las extremidades, si existe deformación, inflexión fija de la muñeca, displasia esquelética severa o parálisis. Entonces, de los cortes que estamos proponiendo para realizar la exploración, es que tenemos barridos para saber la orientación anatómica, que va desde la cabeza en longitudinal para ver la orientación. Ese va a ser el primer barrido. Los cortes los vamos a numerar en 1 y 2 para la columna, 1, 2, 3 para la columna, 4 para la cabeza, 5 para la cabeza en el plano transtalámico, 6 para el plano transcerebelar, el 7 para la cara en una vista coronal del labio superior, nariz y fosas nasales, el 8 para las órbitas y ver los ambos cristalinos, y el 9 para ver el perfil medio de la cara, 10 para el tórax visualizando pulmones y las 4 cámaras cardíacas. Entonces, iniciando la exploración del corte 1 al 3, veremos en un corte sagital la columna y observaremos los cuerpos vertebrales que estén bien alineados y hacia el plano superficial la piel que no tenga ningún defecto o solución de continuidad. En un plano axial observaremos la columna también para observar principalmente que no tenga ningún defecto a nivel del canal medular. Ya en los nuevos equipos nos permiten hacer también reconstrucciones tridimensionales de la columna y poder determinar algún defecto de los cuerpos vertebrales. En el corte 4 o 5, en la cabeza, evaluaremos la línea media, el cavum septum pellucidum. El cráneo va a tener una forma en balón de rugby que va a ser más redondeado en la parte de atrás y más puntiforme hacia la parte de enfrente. Evaluaremos el contorno del cráneo y los atrios de los ventrículos no deben sobrepasar los 10 milímetros. El asta anterior que tenga una forma de hendidura y ambos tálamos.
En el corte 6 o transcerebelar, observaremos el cerebelo, que esta medida nos va a ayudar mucho para el crecimiento fetal, que evaluaremos la edad gestacional, que coincida con el resultado del total de las mediciones. El cavum septum pellucidum, la línea media y el pliegue nucal, que no se encuentra engrosado incluso para esta etapa del crecimiento fetal. El corte 7-9 va enfocado a la cara. Observaremos ya el labio que se encuentra intacto, el hueso nasal, ambos ojos que presenten cristalinos y un perfil normal con su maxilar superior lineal, completamente. Nuevamente, labio superior, nariz, maxilar superior, el perfil de la cara. Con los equipos ya con reconstrucciones tridimensionales, pues nos permite ejemplificar de una forma más agradable para los familiares y que estén seguros que estos bebitos pues no tienen ningún defecto a nivel del labio superior, que las orejas o los pabellones auriculares estén implantados en una adecuada altura, las formas que tienen las narinas o la nariz, los ojos, ¿sí? Ya nos permite evaluar de una forma más puntual. Continuando nuestra exploración hacia el tórax, en el corte 10 al 13, veremos ambos pulmones que no contengan líquido o alguna masa, el corazón que tenga una angulación hacia la izquierda, que esté en un tercio o que ocupe un tercio de la cavidad torácica. La aorta la podemos evaluar en un corte completamente longitudinal, observando los vasos supraórticos. Aurículas, la válvula tricuspide y mitral, así como el FLAC del foramen oval en la aurícula izquierda y la banda moderadora en el ventrículo derecho. Dentro de las imágenes que debemos evaluar en el corazón es que tengamos la imagen en cruz, que es el tabique interventricular, y con la división de las válvulas. Cuando observamos esta imagen podemos tener la seguridad de que muy pocas enfermedades, si se observa una imagen normal, van a estar presentes en este bebé. En el abdomen, dentro de nuestros parámetros de calidad, tenemos que ver un segmento corto de la vena umbilical, el estómago, en una sola burbuja, hacia la izquierda, y que sea de una ecostura restante homogénea. La vesícula biliar hacia la derecha, a la derecha de la vena umbilical. En el corte 15 observaremos la inserción del cordón umbilical, donde evaluaremos que no tenga ningún defecto tipo gastrosquisis u onfalocele, así como el número de vasos que tiene el cordón umbilical. El abordaje será en un eje transversal de superior a inferior, con el cordón superior a la vejiga. En el corte 16 evaluaremos los riñones y lo podemos evaluar también en un corte coronal, donde observamos ambos riñones que no tengan dilatación de los sistemas colectores y que la ecogenicidad sea de acuerdo a lo esperado y homogénea. Vamos a ver una comparación entre ambos riñoncitos y que su pelvis renal central sea menor de 7 milímetros de dilatación. La vejiga, que sea centrada en la pelvis, de paredes delgadas, que no tenga algún contenido. Si no observáramos suficiente cantidad a nivel vesical,
Los ciclos urinarios normales van de 30 minutos aproximadamente y podemos observar al término o al inicio del estudio si está llenando o no suficiente la vejiga para poderla evaluar. Ambas arterias umbilicales, como hemos comentado, pasarán al lado de la vejiga. En el corte 18 y 20 observaremos las extremidades, donde ya tomamos en cuenta la medición del fémur o los parámetros de calidad que tenemos para obtener una adecuada medición del mismo, así como el número de huesos que tiene cada extremidad. Esto lo evaluaremos con una evaluación visual y la longitud de los mismos, la ecogenicidad que tienen, la forma, la posición de las manos y pies y los movimientos que va a tener de flexión o extensión. Podemos evaluar ya con los nuevos equipos perfectamente los dedos y el número de falanges que tienen, tanto de las manos como de los pies. Y con la suma que nos da las reconstrucciones tridimensionales, podemos ver adecuadamente la forma que tienen estos deditos. En el corte 18, evaluaremos los genitales. Muchas veces, o en la literatura antigua, nos decían que teníamos imágenes en el varón, que sería la forma de una tortuguita, donde el caparazón serían los testículos y la cabeza de la tortuga sería el pene. Pero si tenemos genitales femeninos, veríamos la forma de una hamburguesa, donde los labios externos serían ambos pares. Ya con las imágenes tridimensionales nos permite salir de dudas completamente y presentarles esta imagen a los padres que siempre están como muy curiosos de ese tema en particular, mucho antes de otras situaciones del producto. El líquido amniótico, evaluaremos la composición, la ecogenicidad y el volumen. Actualmente es aceptada una sola medición en una máxima columna vertical. Cuando tenemos menor a 2 centímetros o mayor a 8, podemos considerarla normal. La ventana es muy amplia. También se siguen tomando el índice de líquido amniótico en 4 ventanitas, donde lo normal será de 5 a 24 centímetros. Si es muy temprano la evaluación del líquido amniótico o muy tardío, tenemos también percentiles que nos van a permitir saber en qué índice de normalidad estamos. La placenta, el tamaño, la textura y la localización, que en este momento de la etapa fetal ya es importante tenerla completamente, la certeza de dónde está ubicada para ir evaluando la posición conforme al orificio cervical interno. La implantación del cordón umbilical y observar perfectamente la placenta, que no existen imágenes quísticas o tumorales también que se pueden describir. Estas han sido algunas recomendaciones de cómo llevar a cabo la exploración del segundo trimestre. Cabe señalar que actualmente existen ya cursos que están enfocados en el área materno-fetal y que yo recomiendo que el radiólogo general que desee realizar ese tipo de estudios lleve a cabo ese tipo de cursos y certificaciones para que también estemos a la par de lo que se está realizando en el área de materno-fetal como tal de ginecología. Es importante saber que para realizar todo este tipo de mediciones y imágenes, dependemos mucho de nuestro equipo. Muchas imágenes que nos permiten valorar algunas malformaciones no se podrán observar en equipos que tienen muy baja resolución. También debemos tener la habilidad de poder tener esos cortes, lo cual nos los va dando el tiempo conforme vamos viendo pacientes. Bueno, si tienen alguna duda o comentario, les dejo aquí correo electrónico y alguna de las redes y la bibliografía para poder llevar a cabo la información o la formación de este curso de ultrasonido en la exploración del segundo trimestre. Muchas gracias.